RTP. Así es, ya está con nosotros el doctor Adrián Nicolás Marchal, él es director del Departamento de Seguridad y Defensa. Vamos a hablar con él sobre el análisis internacional, el conflicto Israel e Irán, en cuánto más podría escalar. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Adrián, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias. Muy amable. Algo conversábamos aquí un poco más de mañana sobre este tema, estimado Adrián, y de lo que realmente el mundo y en estos momentos en Medio Oriente pues le preocupa, y son aquellas intenciones de aumentar o escalar la violencia entre Israel e Irán. Irán, por un lado, amenaza con reforzar los ataques, mientras que Israel y sus aliados como Estados Unidos pues no dudan en contraatacar. En este sentido, nosotros decíamos, pero ¿qué tanta posibilidad está de llegar justamente a los búnkeres donde están la cantidad de enriquecimiento de uranio? Y existe un mecanismo y hay algo potente que tiene Estados Unidos, y es el GBU 57, que aparentemente sería el único armamento o herramienta que podría pues traspasar el búnker que tiene Irán. En ese sentido, y con estos peligros que realmente pues ponen a todos en vilo, ¿qué tanto podría ser real y qué otra parte podría ser simplemente pues una alzada de intenciones nada más? Bueno, la verdad es que la pregunta es muy interesante, de cómo va a afectarnos este conflicto en todo el mundo, ¿no? Recordemos que estamos pendientes del estrecho de Hormuz, que por este estrecho se produce el suministro de más del 20% de petróleo a nivel mundial, 1/3 a nivel de gas natural. Entonces es evidente que este conflicto nos puede afectar a todos de múltiples maneras. Y a la hora de pensar en una posible escalada, es que vamos a decir que a día de hoy es muy posible. Estados Unidos está desplegando, por supuesto, aeronaves para el suministro de combustible de otras aeronaves. Está llevando los famosos B-2, que son unas aeronaves precisamente las únicas capaces de poder operar con los mal llamados, que se llaman así, los revientabúnkeres, ¿no? El arma GBU 57, que es una bomba no nuclear, pero de penetración mucho más potente, que precisamente su objetivo es ese, ¿no? El intentar perforar elementos mucho más estratégicos, porque se está diciendo, Irán ha sido un estado umbral. No sabemos si ha conseguido desarrollar ojivas nucleares, no está confirmado. Esto puede servir como una antesala para un enfrentamiento. Trump está mostrando una política en el que quiere que Irán firme un convenio, un tratado donde paralice su carrera armamentística a nivel nuclear. Entonces, la verdad es que se están dando todos los elementos y factores para que se produzca una escalada aún mayor de este conflicto. Sí, justamente, doctor, hay también una manera en que también Irán está sacando todo su petróleo pero sin GPS, donde tú no puedes realmente ni seguir ni encontrar estos barcos que se están yendo no solo a China, sino que ellos continúan, y justamente ese estrecho de Hormuz, ellos dijeron que ya lo van a cerrar, ¿no? Pero ellos siguen haciendo sus actividades. ¿En qué escala esta situación donde los barcos siguen llevando el petróleo y todos los hidrocarburos necesarios sin ser localizados? ¿A dónde se están yendo y por qué lo están haciendo? Aquí estamos viendo se está produciendo un mapa de actores, es decir, estamos viendo quién es el socio de quién tiene afinidad y quién se está posicionando. Este conflicto lo que está haciendo es, al final, evidenciar esas relaciones que podríamos más o menos sospechar, pues ahora ya se están confirmando, ¿no? Y estamos viendo claramente una posición de Estados Unidos de apoyo a Israel. Con el conflicto, con la guerra con Palestina se ha visto, y con lo que está pasando ahora con Irán, pues es evidente que está reforzando aún más ese apoyo. Y Irán, por su parte, bueno, pues estamos viendo Líbano, estamos viendo también la parte de Siria, estamos viendo China, como se ha dicho, estamos viendo Rusia.
y por lo tanto pues esto va a hacer que al final cambie, ¿no?, las rutas de suministro, y si se cierra este estrecho, el problema para el resto de países que no son aliados expresamente de Irán es que nos quedamos sin este suministro, y esto provocaría un aumento de los precios del barril de crudo, por ejemplo, de casi más de $100. Se llega a hablar incluso de escenarios catastróficos de $300, ¿no? Entonces es una situación de estamos hablando de una situación de bastante tensión. Por lo que estamos viendo estos días, los ataques que se están produciendo se están materializando, cosa que antes la cúpula de hierro en 2024 era capaz de parar este tipo de ataques, los misiles balísticos de Irán, pero estos últimos que estamos viendo estos días no están siendo capaces. Entonces estamos ante un conflicto que no es nuevo, por favor, que lleva desde el 79, llevamos en esta zona gris, con mayores ataques, menos escaladas, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que está muchísimo más activo que en los últimos 45 años. Ahora, en cuanto a Israel, si bien ha hecho y se ha reconocido desde en manera internacional, incluso se ha hablado de la capacidad nuclear, incluso el sistema de defensa de Israel es uno de los más ponderados debido a la capacidad que tiene. ¿Es cierto la capacidad nuclear que tiene en estos momentos o de armamentística que tiene Israel para poder continuar atacando en dos puntos específicos? Porque en estos momentos Israel tiene dos frentes. Completa. Tiene dos, podríamos decir que hasta más, ¿no? Evidentemente tenemos el conflicto con Palestina, pero luego también tiene al norte el Líbano con Hezbollah, pero también Damasco, Siria, siempre ha sido aliado con Irán, entonces no ha dejado nunca de tenerlo en cuenta. Por supuesto, ahora el más declarado, que es Irán. ¿Podrá entonces, con todo? Es muy buena pregunta, porque estamos viendo que estamos ante un equilibrio totalmente asimétrico. Si comparamos los efectivos que tiene Israel con, por ejemplo, los que tiene Irán, pues hablamos de que Israel tiene 170.000 militares en activo, mientras que Irán tiene 610.000. Ahora, si algo nos está enseñando la guerra, por ejemplo, de Rusia a Ucrania, es que ya no podemos hablar de guerras convencionales. Se está cambiando por completo todo. Entonces esto hace que otro tipo de factores puedan llegar a ser más decisivos que el número de unidades operativas desplegadas, ¿no? ¿Qué será? ¿La resistencia de repente? La tecnología. La tecnología, como se ha dicho, ¿no? Israel es mucho más avanzado a nivel tecnológico que Irán. Tenemos los F-35, los F-16. En cambio, Irán tiene unas aeronaves que están totalmente anticuadas y que no son de quinta generación como las que tiene Israel. Por supuesto, Irán, de otra parte, tenemos esos misiles balísticos que han sido capaces de perforar la cúpula de hierro, porque alcanzan niveles de velocidad de Mach 5. Estos son los misiles hipersónicos Fatah, que es como se llaman, y por lo tanto hace que tengan una trayectoria que sea muy difícil de predecir, una velocidad que sea muy difícil de impactar, y esto está suponiendo pues una vulnerabilidad, ha dejado una vulnerabilidad muy grave de Israel. ¿Qué está pasando? Estamos viendo el apoyo de Estados Unidos, estamos viendo la movilización de tropas, estamos viendo también por su parte cómo se está mostrando favorable y cómo ya está el propio presidente Trump mandando amenazas y mensajes con carácter amenazador vía Twitter, ¿no?, comentando pues lo que tiene que hacer Irán si quiere desescalar este conflicto. Doctor, justo este éxodo masivo de Irán y de Teherán hacia Venezuela, ¿qué impacto va a tener todo este grupo humano dentro de Sudamérica? Porque es preocupante que obviamente Venezuela está recibiendo toda esta cantidad de nuevos actores en Latinoamérica. ¿Usted cree que en sí también Venezuela está involucrado en esta guerra de alguna manera? Wow, hasta ahora solamente podemos hablar en inteligencia, ¿no? Solamente podemos hablar de aliados cuando vemos que hay de verdad una posición activa en alguno de los conflictos o necesidades que muestran los socios. En Europa, digamos que se está posicionando de una manera un poco neutral. Un poco porque también pues no deja de realizar cierto tipo de acciones de detección de estos misiles, pero
¿Cómo podría ser? Pues al final es una alianza estratégica. Es decir, no es una alianza de conveniencia forjada durante la presidencia de Hugo Chávez y con el mandato de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, a nivel geopolítico es de interés. El impacto que puede llegar a tener, evidentemente, pues Irán ha sido clave para la supervivencia de la industria petrolera venezolana, en el comercio de bienes, a nivel de tecnología, ¿no? También se ha visto cómo ha habido una cooperación en el ámbito militar, ayudando a Irán, ayudando a Venezuela a establecer bases para el desarrollo de ensamblajes de drones de uso militar. Por ejemplo, el Moajer 6 se fabrica en Venezuela. Entonces, esto no deja de ser ya una reafirmación, este éxodo, como has mencionado, no deja de ser la materialización de una serie de medidas que se llevan produciendo durante años. ¿Por qué en estos momentos, y quiero retomar un poco la idea que yo ponía en la pregunta anterior, y señalaba por qué la resistencia en estos momentos también es importante, y lo hemos visto dentro de Rusia y Ucrania, a pesar de que ha tenido el apoyo de Estados Unidos y demás aliados? Ucrania por sí sola tampoco no está en capacidad tanto de poder pues contraatacar a los niveles de Rusia, aunque sí ha mostrado capacidad para hacerlo, sobre todo con la incursión de los drones. Yo creería que la resistencia también ha sido parte de esta guerra que ya lleva y que va para 3 años, o que ya ha pasado los 3 años. En ese sentido, ¿qué tanto podría Medio Oriente poder resistir? Y lo ponía sobre la mesa por la crisis de hambruna que se está presentando. Por ejemplo, ¿no? En Palestina estamos viendo esa crisis humanitaria en el que se está perdiendo muchísimas vidas al día por esa hambruna. Entonces, ¿qué tanto puede resistir Oriente Medio a esta situación? Bueno, pues la jerarquía en la que Hezbollah o este tipo de instituciones está formada, no hay, por así decirlo, como una persona al frente, al mando, ¿no? Sino que está disgregada, está segregada. Y esta es precisamente una debilidad, pero al mismo tiempo también es una fortaleza, porque es muy difícil, vamos a decirlo, por favor, a nivel bélico, ¿no?, acabar con este tipo de organismos cuando no hay un líder, no hay una persona, no hay un mando único, sino que está totalmente segregado por todos los países afines. Entonces, creo que, como bien has comentado, esa resistencia ha sido un factor clave en el conflicto bélico Rusia-Ucrania, para que Ucrania pueda hoy pues luchar por su libertad y y fortalecer su independencia, ¿no? Gracias a el apoyo que no se preveía por parte de Unión Europea, Estados Unidos. En este mismo caso, bueno, pues vuelvo a repetirlo, es que esto no es un conflicto nuevo, esto es un conflicto que estaba en una zona gris, una zona de no guerra, pero tampoco no paz, del 79. Entonces es evidente, ¿no?, que lo más probable que vaya a suceder es que lleguemos a normalizar este conflicto, esta guerra, que esté constantemente, y que lleguemos a normalizarlo. Ahora, rápidamente con esta última pregunta, geopolíticamente, vemos a Estados Unidos como aliado de quienes están en estos momentos en guerra, pero China está un poco aislado. Y aquí quiero preguntar, ¿cuál es la posición o en qué marco de esta nueva conformación geopolítica de los países más poderosos se encuentra China, teniendo incluso algo que es importante? Son estas tierras raras que son pues vitales en muchos factores, en nuestros teléfonos celulares, en las nuevas creaciones de automóviles eléctricos, pero además también en estos autos de combate o en estas guerras. También es importante el obtener, y quien tenga mayor tierra rara de los países. En ese sentido, ¿qué lugar ocupa China o cómo queda China cuando está fuera de los conflictos y no forma parte de aquel aliado importante o estratégico de los países que en estos momentos están en guerra? China ahora mismo es un observador, vamos a llamarlo, o un actor, aunque no forme parte del conflicto, como bien dices, en el que se está posicionando a nivel estratégico para sus propios beneficios. Y con este objetivo sabe actuar perfectamente.
China al final es un país que tiene unas características muy específicas, ¿no? Y por lo tanto está actuando con plena capacidad para sus propios intereses. ¿Y qué hace? Oficialmente muestra neutralidad, un llamado a la calma, ¿no? Muestra una profunda preocupación por la escalada de la violencia, así se ha expresado, pero evidentemente hay un interés económico, el flujo del petróleo, proteger sus inversiones. Por lo tanto, ve amenazados sus intereses vitales en Oriente Medio, con el estrecho de Hormuz, como hemos dicho, como la desestabilización de los mercados energéticos. Entonces, aquí es cuando se posiciona como un gran mediador, ¿no? Pero, por supuesto, está dando un apoyo político y económico a Irán a través de un salvavidas económico en Teherán, comprando su petróleo sancionado, ¿no? Y proveyéndolo de inversiones que le permiten subsistir a Irán. Entonces, es evidente que estamos en esa zona, ¿no? En la que no participa de forma activa en el conflicto bélico, pero sí pues se está saltando esas sanciones o se está saltando esas medidas que se impusieron a Irán en su día y por lo tanto porque le conviene a él por sus propios intereses. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Muchas gracias, buen día. RTP